Buenas noches para todos. Espero que hayan tenido tiempos de descanso, de reflexión, de meditación, de introyectarse un poquitico, de haber meditado también en ese pensamiento semilla que habíamos dejado como tarea, ¿sí? Y precisamente veníamos hablando de el plan, ¿sí? De lo que era un plan. Y eso a mí me lleva a hacer una serie de cuestionamientos. Lo primero, generalmente esos planes están llenos de momentos, de instantes, ¿sí? Y esos instantes nos van a llevar a que tengan alguna característica fundamental. Cuando uno habla de un instante es porque lo está diferenciando claramente de otro. Y entonces eso debe tener algo de especial. Entonces yo voy a empezar con una pregunta abierta. Si yo les dijera a ustedes que eligieran, por decir algo, 6 o 7 momentos importantes en su vida, que ustedes destacaran, ¿qué me podrían decir? Alguien que me dé un ejemplo. Para mí este instante fue maravilloso. ¿Cuál? Cuando nació mi primer hijo. Perfecto. El nacimiento del primer hijo. Primer hijo. Otro. Bien, el segundo hijo. Cuando me casé. Cuando me casé, el matrimonio, listo. Matrimonio. ¿Qué más? Estamos en 2. Ángela. Mi primera comunión. La primera comunión. ¿Qué iba a decir? Yo iba a Primera decir. comunión. ¿Ibas a decir algo más, Melba? Cuando me salvé de una muerte segura. Digamos que, ¿cómo lo ponemos? Remisión. Volver a vivir. Eso, renacimiento, listo. ¿Qué más? Llevamos 4. Denme siquiera 6. Carlos. Cambiar mi estilo de vida. Estilo de vida, pero Pues fue en un momento, eso fue así. Un chispazo. Entonces a traducir. lo dejaste muy vago, ¿no? Uno cambia de estilo de vida todos los días. Pero es que para mí fue. Cuando entendió la vida de otra un momento forma. a otro, eso fue una cosa. Cuando tomaste una decisión importante, digamos, lo que... Bueno, sí. Bien, claro que se quedó ahí muy vago, ¿sí? Pero valgámoslo. Alguien dijo por aquí el primer novio, pero no, primer novio. ¿Algo más? Cuando tuve que tomar la decisión de trabajar estando muy joven para poder estudiar. Entonces, trabajo. Cambio de planes. ¿Ibas a decir algo, Marta? Cuando la muerte ya tocó mis cuerdas. ¿La muerte? Tocó las cuerdas Muerte. de ser querido. De un ser querido, perfecto. ¿Cuántos llevo? 8. 8. Ah, pues ya ajustemos los días. Ay, yo voy a decir una, cuando me independicé laboralmente. Entonces, otra vez aquí sería como trabajo. Sí, independencia. Sí. Y pongámosle independiente para que reforcemos. Bueno. Yo tengo una, pero no sé cómo, a ver, cómo me redescubrí, desperté, no sé cómo expresar eso. Redescubrí, pongámoslo, una bien rara, por ejemplo, redescubrimiento. ¿Sí? Bien, y una más. 2, Una más. 4, 6, Una. 8, 9. Un Alejito, los abrazos de los caravaneros internacionales. Eso fue para ti un Uy, eso fue para mí lo momento. máximo. Es decir, una cosa es contarlo y otra cosa es sentir el abrazo de cada caravanero cuando llegaba en el Congreso Internacional. Realmente eso fue grande, grande, Grandote. grande, grande, Perfecto. grande. A ver, si yo les preguntara más o menos en qué edades ubicarían ustedes estos 10 ítems que hay ahí, ¿ustedes qué me dirían? En promedio, ¿en qué edades están? De 25 para arriba. De 7 a estar en la reunión. Sí, Sí. pero digo el grueso. El grueso. El grueso. Pues toda la vida, porque aquí hay de todo. 25.
Pero en general. Eso en general, no preocupes, obviamente el primer hijo, De los 7, no. 20 a 40, 20 a 40. y pongámosle pues para ser más generosos, 15 a 40, ¿listo? De los 7, no, y la primera comunión. No, Por eso, pero digo el promedio, No, que son además. digamos que donde está la mayoría es lo que quiero decir. Eso es. un rango. Sí. ¿Está bien? Sí. Entre los 15 y los 40. Ahora, si yo preguntara a los que tienen más de 40, pues ustedes. Aquí no hay nadie. No existe. Cuando Solamente usted. evocan en su memoria este tipo de instantes, ¿qué les llega? ¿Qué sensación tienen? Hablemos aquí mucho, vamos a utilizar mucho esta palabrita, sensación. ¿Sí? Sensación. Entonces, ¿qué sensación tienen con estos momentos? A ver, por ejemplo. Plenitud. Alegría. Bien, ¿qué más? Plenitud. Completud. Gratitud, Gratitud. sorpresa, Ternura. Elaborar. Sorpresa, ternura, Grandeza. grandeza, Satisfacción. satisfacción, Plenitud. satisfacción, Claridad. plenitud. ¿Qué más? dolor, Dolor, amor. Y amor. Listo. Y placer. Placer. Vamos después placer aquí. Listo. Fíjense todas las emociones que están ligadas a esos instantes tan importantes, ¿no? Tanto que si yo les digo, por ejemplo, cómo lo recuerdan, Ángela cuando expresa lo dice alegría, pero no dice alegría. No, que en ese momento, evidentemente, cuando ella retrotrae ese pensamiento, le genera un cambio distinto y cambia su fisiología. Cuando alguien dice dolor, es muy probable que esté recordando ese momento trágico, a lo mejor del ser querido que se retiró, o plenitud, satisfacción, alegría, todas estas cosas que estamos viendo aquí, generalmente están haciendo que inmediatamente retrotraemos un recuerdo. Fíjense que lo hacemos en un segundo, pero en ese segundo es suficiente para que la fisiología cambie. La fisiología es el correcto funcionamiento de nuestros órganos y sistemas, ¿sí? Básicamente es eso la fisiología. Eso significa que el solo hecho de recordar algo en algún momento determinado puede cambiar el comportamiento de nuestro cuerpo, pero ojo, lo puede cambiar para bien o para mal, porque indiscutiblemente cuando yo siento dolor, probablemente estoy cambiando mi fisiología, pero retrotrayendo cosas que me hacen cambiar esa fisiología a aspectos probablemente no muy positivos. Si hay dolor, supongo yo que no. Es posible que la elaboración del dolor te haya llevado a transmutar ese sentimiento y entonces ya no sería dolor. Ya sería agradecimiento, reconocimiento, alegría por haber tenido ese ser contigo mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero cuando tú me dices dolor, yo supongo que la sensación del dolor creo que para casi nadie es placentera, a menos que tenga un grado ahí de masoquismo como medio extraño, pero digamos que puede ocurrir, ¿sí? Entonces, yo me ponía a pensar en estos días en que tuve la oportunidad de descansar un poquito, pero también de meditar y de pensar y de reflexionar. Y me cuestionaba muchas cosas, ¿no? Porque entonces allá yo veía un cielo azul absolutamente sin una nube y yo recordaba lo que hemos vivido aquí los últimos 2 o 3 meses con esto de la emergencia ambiental. Y entonces ponía en la balanza esto o esto, y hacia dónde iría yo que me llevara a llenar un poquitico más mis expectativas,
mis sueños, mis metas, todas esas cosas, y evidentemente ese cielo propicio crea un ambiente, un entorno mucho más favorable para que yo empiece a desarrollar cambios importantes en mi vida. Entonces empiezo a identificar que hay instantes, pero que dentro de esos instantes puede haber instantes de muchos tipos. Aquí alguien mencionó satisfacción, ¿sí? Satisfacción. Entonces la pregunta es, denme un ejemplo o unos ejemplos de momentos de satisfacción. El sonido de la naturaleza. El sonido de la naturaleza es El precioso. sonido de la naturaleza. Eso yo pienso que te genera mucha paz, mucha tranquilidad, mucho equilibrio, pero tal vez no tanto como satisfacción, posiblemente de estarlo viviendo ahí en tu rincón o en lo que sea, puede ser. Pero algo un poquito más explícito. Los logros de los hijos, ¿no? Por ejemplo, los logros de los hijos, ¿sí? Eso tiene que generar. Y los propios, Claro. entonces logros propios y ajenos, ¿sí? ¿Qué más? La recuperación. La Después de una recuperación. enfermedad o de Perfecto. solución al problema. Recuperación. ¿Alguien dijo otra cosa para de atrás? Cuando se hace una actividad voluntariada o se participa, pues como Servicio. Servicio. Bien, perfecto. Servicio. Servicio. ¿Qué más? Cuando se acaba el año y uno entrega todo el año O sea, digamos que labor realizada. Sí. Bien. Fíjense que todos estos momentos de satisfacción nos llevan también a cosas muy significativas. Uno empieza a darse cuenta que dentro de esos momentos de satisfacción hay como una especie, si yo dijera en estos términos y lo señalara con estas flechitas, ¿cuál elegirían ustedes? Evidentemente, hay un camino de ascenso, ¿cierto? Y ese ascenso entonces implica que ese instante normalmente sobresale con el promedio de los momentos que estamos viviendo. Es decir, se distingue, pero se distingue por eso, porque es como superior, está vibrando en una frecuencia, digamos, lo más alta en esos mismos términos que hemos hablado anteriormente. Entonces significa que esa frecuencia más alta está desplazando las bajas frecuencias, ¿sí? Y si estamos desplazando bajas frecuencias, si estamos entrando en este patrón vibracional, significa que claramente ahí, cuando estamos identificando un momento de satisfacción, vamos hacia el ascenso, ¿sí? ¿Y cómo expresa uno ese ascenso? Supongamos los logros, ese grado del hijo, ¿cómo lo expresas tú? Tú estás viendo y estás imaginándote la escena, ¿sí? ¿Quién fue la que dijo los logros del hijo? Imagínatelo allá en el escenario, el rector del colegio, la universidad, ¿qué? ¿La universidad? Sí. La universidad está en este momento entregándole ese cartón que dice: ya tú eres un profesional y te graduaste por todos los méritos de mi infancia y nada te será. Ah, no, entonces, listo. ¿Viste esa escena? ¿Qué sensación tuviste? ¿Cómo podrías tú describir ese momento de ascenso, que sin duda es un momento de ascenso? ¿Cómo lo podrías describir tú? Como diría yo, como digo yo, una meta o algo así. Una meta lograda. Sí. Listo. Una meta lograda, eso es un poquito redundante, pero no importa. Dejémosla así para que quede, además, a propósito, bien redundante. ¿Sí? Bien. Una alegría, Una alegría inmensa, ¿sí? lágrimas. Una alegría inmensa, hasta lágrimas. Esas yo nunca las vi en Carlos cuando Simón se graduó, nunca las vi, pues. Bien, bueno. Él llora viendo el boletín del consumidor, pero Saca pecho. saca pecho, eso es otra actitud. Entonces cambia la actitud, ¿sí? Porque ese es mi muchacho, ¿cierto? Esa es otra cosa. ¿Qué dijiste? Y acuérdense que hacíamos una diferencia grandota en el escrito que les envié en estos días,
entre la actitud y la aptitud, ¿no? Entonces, importantísimo, esa actitud, saco pecho, ese es mi muchacho, ese es mi niño, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa propaganda? El pobre pelado tocando guitarra, todo destemplado y todo el mundo, y dice la mamá, a mí me gustó. ¿Sí? Claro, a mí me gustó. Pero entonces, aquí vamos viendo que empieza a haber ciertas características. Aquí, cuando se recuperaron de algo, una quiebra, una enfermedad, cualquier cosa como esas, ¿quién fuiste tú? ¿Qué viste allá en esa escena? Gratitud, alegría, oración, descanso. oración, descanso. Sí. Sorpresa también. Porque si no estuviera recuperado hubiera sido descanso, pero en paz, ¿no? Por ayudar. Bueno, y entonces en ese momento las sensaciones son estas también, ¿no? El que presta un servicio, por ejemplo en ese voluntariado, alegría, energía, ¿qué más? Y eso es grande. Paz. La satisfacción. Bastante. Más satisfacción, ¿sí? Tranquilidad. Y finalmente, cuando hay esa sensación de la labor realizada y entregaste los niños completicos, suspiro. Bueno, ¿y ese suspiro qué indica? Saca. Así. Así como el sacar pecho tiene un simbolismo importante, ¿cierto? Uno no dice, eso, allá está mi niño, si quiere se gradúe. No, ¿cierto? María Cristina, no, usted sí pensó que ese muchacho se fuera a graduar, Cristina. Y entonces uno lo vive por completo distinto. Pero ahí, cuando tú dices un suspiro, ¿cómo lees ese suspiro? Descanso. Sí, descanso, misión Descanso. cumplida. Entonces tú suspiras y haces... ¿Cómo es el suspiro que tú haces en ese momento? A ver, es que hay suspiros de suspiros. Miren, por ejemplo, yo ahorita vi a Simón aquí por la ventana. Pasó esa chica ahí bien querida y él suspiró, pero hizo... Bien distinto, ¿sí o no? A ese suspiro. ¿Ah? Hay que ver la grabación. Entonces, ¿cómo haría tu suspiro? Mío, llamado. No, el de Beatriz. En esa escena, pues, ¿no? Eso. Se quitó el edificio para el tener de encima. ¿Alguien? ¿No fue la primera vez? Varios tipos de suspiros, ¿sí o no? Y fíjense que estamos haciendo probablemente el mismo movimiento respiratorio. ¿Sí? Pero cada uno con una lectura completamente distinta, es decir, estamos pintando los momentos, estamos pintando ese lienzo en blanco que es nuestra vida, de esos instantes que vamos eligiendo poco a poco. Entonces vamos redondeando aquí. Entonces ahí, momentos de satisfacción. ¿Estamos? Llamémoslos, ¿sí? De satisfacción, está bien. Momentos de satisfacción. ¿Bien? 2. Hay unos momentos que pudiéramos llamar de reconocimiento. ¿Sí? Denme ejemplos de momentos de reconocimiento. Otros. Cuando uno aprueba la acción de otra persona, le reconoce lo que acaba de hacer. Bien, entonces volvamos aquí entonces. De los otros. Sí, o propios, esa es la otra cosa. Entonces dame un ejemplo de reconocimiento propio. Un ejemplo de reconocimiento. Un momento muy especial de un reconocimiento propio. Yo, por ejemplo, un reconocimiento maravilloso que yo mismo, el día que me gradué también como médico, me pareció un día súper significativo para mí. ¿Sí?
reconocimiento. Estoy diciendo, berraco, yo lo logré, sí, normalmente eso implicó que hubo un sacrificio grandote, hubo una cosa ahí que uno dice, valió la pena, o sea, estamos valorando, valorar ese momento, ¿sí? Entonces denme más ejemplos de momentos de reconocimiento. Mejor, lo voy a poner así para que vean conclusiones de autorreconocimiento. Puede ser cuando uno compra una casa. Perfecto. Cuando compré una casa, listo. ¿Qué otra cosa, perdón? Cuando recogí de a poquito para pagar el semestre en la universidad de Río. Listo, pongámoslo aquí, de universidad también, listo. ¿Qué más? Cuando se logra superar una meta. Sí, pero una cosa concreta. Valentía. Ahí volvemos a lo mismo, estamos diciendo, sí, un momento bacano, pero ¿cuál? No, la idea es, pongámosle nombre propio a ese momento. Por ejemplo, un momento de reconocimiento es cuando superé el divorcio, ¿no? ¿Que alguien dijo por allá otra cosa? ¿Qué más dijeron? Marta. Viajar, puede ser un autorreconocimiento, un viaje. Un viaje, listo, un viaje que me lo merecía. Sí. Había soñado con ir hasta la Ceja un día y pude. Es extraordinario. Lo que pasa es que no había notado que era a pie. Entonces, bueno, eso es un logro, eso es un reconocimiento, ¿sí? Marta. Cuando encuentras la armonía en ti, la paz en ti. Sí, pero insisto, un ejemplo concreto. Entonces, cuando ves que tus hijos se graduaron, eso es como porque es... Claro. Porque es otro. Es para otro, pero eso es para el otro. Estamos hablando de autorreconocimiento. Bueno, reconocimiento por la labor hecha porque fuiste sí, muchacho. sí, porque los Perfecto, educó. dejémoslo aquí entonces. Otra vez. Cuando reconozco lo profesional que soy. Cuando reconozco lo profesional, o sea, cuando digamos que valoro mucho mi trabajo, o mi profesión, listo, perfecto. ¿Ibas a decir algo? La valentía. Pero ¿sabes por qué? Sí, yo sé que todo el mundo dice valentía, ¿por qué? Pero porque en un momento concreto yo siempre fui muy tímida y no era capaz de dar mi opinión asertivamente. Perfecto. Y el día Ahora sí, que ¿cierto? lo conseguí, sí. Yo pensaba que te gustaría mucho que nos cantaras una canción acá. Pero es muy importante. Esos momentos de valentía son importantes y los pongo aquí porque los vamos a ver ahorita aparte. No me quiero adelantar hasta ahí, pero es importante. Un ascenso en el trabajo. Perfecto, un ascenso. Perfecto. Pero hay que felicitar a esa gente. Bien, tenemos ahí varios ejemplos, pero entonces ahora veamos cosas. Normalmente, cuando nos graduamos, normalmente ¿cómo celebramos ese grado? Una reunión. Una reunión familiar, o a lo mejor con los amigos, o hacemos una fiesta, o una copa de champán. ¿No? Bueno, son celebraciones también. Esto implica entonces que generalmente dentro de estos momentos de reconocimiento debería existir una celebración. Y lo pongo así en el debería, porque nos vamos a dar cuenta que no siempre existe esa celebración. Imagínense usted este cuadro. Este fue el que entró a la empresa, como tantas historias nuestras, como mensajero de la empresa. No tenía una preparación profesional porque las limitaciones económicas o familiares fueron grandes. Sin embargo, se vio obligado a trabajar porque es que si no sus hermanitos no iban a tener que comer, y entonces era importante que alguien sacara la cara por ellos. Pero ese muchacho que fue mensajero en un principio, empezaron a verle algún tipo de cualidades específicas, y ese tipo de cualidades empezaron a ser reconocidas por un superior, y posiblemente este dijo: ven, yo creo que tú podrías hacer un poquito de la obra administrativa cuando la secretaria o el secretario administrativo no esté presente, y lo empiezan a capacitar y se dan cuenta que
en realidad tiene habilidades para la cosa esta y vale la pena capacitarlo, y resulta que lo capacitan y empieza a ser inclusive su desempeño mejor que otro que posiblemente tenía muchos títulos, pero que gracias a una cosa que hay allí logró hacer una cosa mucho mayor, y esa cosa se llama ¿qué? Actitud, aptitud. Entonces, si hacemos referencia a los dones, y esto obviamente asociado a una cosa que se llama confianza que le dio su jefe, y le dijo: venga que usted es capaz, venga que usted es capaz, ¿sí? Y entonces, cuando se sintió capaz y vio el reconocimiento que hizo su jefe, además de sentirse muy orgulloso, dijo: yo aquí no me quedo, sigo para arriba, y empieza a ponerse un nuevo logro, una nueva meta por alcanzar, y seguramente la logra. Yo quiero ser el subgerente de esta área de yo qué sé, ¿sí? Y resulta que finalmente reconocen sus labores y llega a ser subgerente, y ¿por qué no? El gerente de la empresa, ¿sí? Pero detrás de todo eso hubo esto que implicó pintar de manera distinta lo que en un principio traía, se suponía, como equipaje. Es decir, el equipaje inicial era posiblemente alguien que ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar un bachillerato, pero que después, como insisto, muchos de los gerentes de nuestras empresas de tradición llegaron a hacerlo, ¿sí? Entonces eso implica seguramente un ascenso grandote, pero ese ascenso, insisto, debe tener una característica, y es la celebración. Entonces la pregunta es: sí, seguramente él va y celebra con su familia. Me ascendieron, ya pasé de mensajero a asistente administrativo, a subgerente, a gerente, toda la cosa, y maravilloso. Pero, ¿y qué pasó en su ambiente laboral? Igual fue la celebración. ¿Y qué hubiera pasado si, en lugar de pasar inadvertido, esa empresa hubiera dicho: vamos a hacer una ocasión especial como reconocimiento a este ser que ha llegado hasta donde va, a pesar de las supuestas limitaciones que tenía? ¿Qué creen ustedes que qué pasaría? Ahí se juegan dos cosas. Uno, pasión, ¿sí? Y otra, digámoslo así, actitud. Actitud y... podría también afectar el ego de esa persona. Ahí voy, allá voy. Es posible que si le afecte el ego a esa persona, ya después, cuando esté en el puesto superior y encuentre un mensajero, dígale a ese muchacho allá que venga rápido, vea, hágame esta vuelta, ¿cierto? Pero eso también lo está presenciando todo su grupo de trabajo. Es decir, que le puede ocurrir como a Nacional: sube como palma y cae como coco, ¿sí? Pues es un ejemplo cualquiera, ¿no? Ya veo que a algunos no les gusta. En fin, supongamos, es que también se puede dar el proceso inverso. No diste la talla, esperábamos mucho más de ti, y entonces la fórmula del ácido: ha sido un placer, ¿sí? Ha sido un placer tenerte por aquí, nos gustó mucho tenerte, tienes media hora para desocupar tu escritorio, como suele ocurrir después de 20 años de trabajo en una empresa multinacional, por ejemplo. Y es grave, porque esto que costó todo ese tiempo, 25 años, 20 años, alguien en un momento dado se puede parar al lado de tu escritorio y decirte: hombre Miguelucho, qué maravilla haberte tenido por aquí. ¿Cómo así? No, pues, ¿te parece bien 5 minutos para desocupar? ¿Desocupar qué? Pues tu escritorio, tus cosas, por favor nos das el backup de tus datos, y tienes 5 minutos, yo te espero. Me espera que jefe. ¿Y por qué jefe? ¿Cierto? Y entonces empieza una autorreflexión. Pucha, ¿dónde metí las patas yo aquí como tan tremendamente como para que todo el esfuerzo que yo había hecho se derrumbara en un segundo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que por supuesto esos momentos de reconocimiento
ya empiezan a tener también otro tipo de características muy distintas. Dejan de ser de reconocimiento, al contrario, casi que de desconocimiento, ¿sí? Eso implica entonces que ya por supuesto no va a ser un momento de satisfacción, ¿sí? Ese momento de reconocimiento implica que se quedaron atrás esos instantes de logros, ¿sí? Y esos instantes de logros, cuando se quedan atrás, empiezan a causar una verdadera catástrofe. Resulta que posiblemente lo que ocurrió aquí es que no se tuvo en cuenta que el proceso debe ser eso precisamente, un proceso. Ese proceso implica entonces que haya una capacitación, y esa capacitación implica a su vez que haya, digamos que, momentos de, digámosle así, de chispa o de picos, ¿sí? Momentos de poder exaltar eso. Todos los momentos deberían tener un momento de chispa para que tengan el efecto que deberían tener. Entonces la pregunta es, ¿cómo poner momentos de chispa? De picos. Es más, cuando a uno le dan un pico, ¿cuál es la sensación que se tiene? Depende. Supongamos, Mónica, que te recuperaste e hiciste un momento de valentía muy grande en tu vida, como por ejemplo para decir depende y sabotear esta cosita que estamos tratando de armar aquí. Bueno, te dan un pico por un logro tuyo, por una cosa maravillosa que hiciste, ¿sí? Supongamos que estás haciendo tu voluntariado, lograron unas metas maravillosas allá con sus muchachitos, toda la cosa, y de pronto el gerente o la gerente de la empresa felicitación, y el pico, ¿no? El pico. Yo no estoy hablando de besos, no estoy hablando del pico, lo que nosotros llamamos aquí pico, que yo no sé cómo lo llamarán por allá en españolés y bueno, y en otros idiomas, y qué sé yo, pero ese pico implica precisamente eso, un momento de chispa, como de que esto se exaltó demasiado. Entonces, ¿cómo darle picos a los momentos? Insisto, ¿cómo crear picos más bien para que más de ahí van entendidos a momentos como estos, de satisfacción, de reconocimiento, de logros? Aquí vienen otros momentos muy importantes, que son los momentos de vínculos. Estos momentos de logros generalmente implican que se vayan dando pasos. Miren, pongamos un ejemplo sencillo. Alguien está pesando 130 kilos, ¿sí? Y entonces llega donde su médico por 15º intento con 15º médico a decirle: yo quiero perder peso. Lo normal que ocurre en ese instante, en ese momento de querer perder peso, es que ¿qué le dice el médico? ¿Qué le dice que lo está tratando? A ver, hagan ustedes las veces de médico. Compromiso. Tiene que poner cambiar su estilo de vida. Tienes que Tus poner de su hábitos parte y alimenticios. entonces cambiemos de estilo de vida. ¿Cuál es ese estilo de vida que le vas a cambiar? La alimentación. Dieta, Ejercicio. vida sana, meditación. ¿Qué más? Perfecto. ¿Sí? Voluntad. Pero resulta que este pesaba 130 kilos y le dices: tienes que ponerte las pilas con esto, cierra la boca un poquito, haz ejercicio siquiera 3 veces por semana
y yo te vuelvo a revisar en mes y medio, ¿sí? Y en mes y medio debes haber perdido 4 kilos. Y resulta que al mes y medio llega y ya no tienes 100 kilos, 130 kilos, sino que tienes 132. Ay, Claro. qué pesado. Sí, es verdad. Y era la 15ª vez que intentaba, la 15ª vez que intentaba. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué le faltará a esto? A este Motivación. momento. Claro, motivación. En el fondo lo se llama que hay. entonces chispa, el pico. Sí, le falta el pico. Pero le faltó crear el pico. ¿Qué tal si esa instrucción, en lugar de ser simplemente una cosa numérica, tienes que bajar 4 kilos en un mes, tú se la pintas de otra manera? Píntenme esa frase de otra manera. En lugar de que yo te diga, en un mes y medio tienes que bajar 4 kilos. Vamos a ensayar quitando esto, a ver cómo nos va. No sé. Bien, ya eso se lo dijiste en la dieta. Ah, ¿Qué dijiste? Era un Quita poco esto. más liviano. Esa quita yo que Puede ser, y entonces ¿cómo lo interpretaría? Más liviano es que, eso es muy interesante, más ligero de peso. porque ese liviano puede significar muchas cosas, no solamente liviano en cuanto a peso, a lo mejor le está diciendo quítese un poquito de estrés, y eso lo aliviana y lo pone más ligero, ¿sí? Pero la instrucción que está recibiendo ese subconsciente es distinta a aquella de que tienes que bajar 4 kilos en un mes, es que o un mes y medio, ¿sí? Es bien distinto. Primero, en la primera hubo una imposición, ¿sí? Una imposición, y normalmente ese niño que llevamos dentro se revela, porque no entico, es que ese conflicto con la autoridad me impide hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué tal si, por ejemplo, le decimos, debes estar más liviano, vamos a mirar a ver cómo evolucionas, ¿sí? O ¿qué tal si le pones otro poquito más de creatividad a esa instrucción? Yo sé que Vamos a ponerlos más lindos. Eso, más lindo, ¿cierto? Más lindo. Bien, y entonces ese cómo te verías en un mes, concrétaselo, porque él dice, sí, cómo me vería, eso es una cosa súper amplia. Mira, eso es como que yo dijera, les va a hablar Carlos, pero ¿cuántos Carlos hay? Claro, si yo digo les va a hablar Carlos Pulido, ya se reduce un poquitico, y si les digo les va a hablar Carlos Pulido, Carlos Pulido Correa, ya las posibilidades se estrecharon muchísimo más. Entonces, si yo le pongo nombres y apellidos a la cosa, estoy diciéndole posiblemente lo mismo. Vamos a rebajar los 4 kilos, pero no lo estoy diciendo en términos numéricos. Si yo rebajo 4 kilos, ¿eso qué implicará de aquí a un mes cuando yo venga con 4 kilos menos? ¿Qué implicaría? A ver, físicamente, ¿qué implicaría? Obviamente lo va a ver un poquito más delgado, pero ¿qué implicaría para él llegar a mi consultorio un mes después con 4 kilos menos? ¿O ahí? Que trabajó. Sí, implica lo que trabajó, sí, pero insisto, en el plano físico, Que se va a ver. sí, Sí, en 4 meses. Con otra actitud. es otra actitud, pero yo insisto, físicamente, ¿qué tendría que ocurrir? Se va a ver. se ve distinto. Se los pongo de esta manera. Misma movilidad. ¿Traería el mismo pantalón? No. ¿Qué pasa si trae el mismo pantalón? Se le cuelga. Entonces, ¿qué tal si en lugar de decirle vas a rebajar 4 kilos, imagínate que vas a lucir el pantalón talla, en vez de, no sé, 18, es la 16, ¿sí? Entonces, en lugar de decirle eso, imagínate vestido con ese pantalón que hace rato no te pones, o vestida con ese pantalón que hace rato no te pones. Ustedes no han visto esa figura, ya me imagino, están haciendo ahí la cosa. Ella se está vistiendo, ¿sí? Hasta ahí va a funcionar. Pero después, y eso nada, ¿cierto?
Cuando ya después de media hora se da potencia, se acuesta. Y eso, nada, eso no pasa por ningún motivo. Entonces, después de eso, ¿qué hace? Una de dos, pues se lo quita y lo tira con rabia y coge la sábana otra vez y se la pone, pues, digo, Le queda más holgadita. Sí, le queda un poquito más holgadita. Sí. O se echa un poquito de aceite. Se pega más, eso es lo Porque ahí sí, ya cuando llega aquí, ya si pasó aquí, este policita, eso va a llegar. Eso puede llegar a donde sea, entonces ya hacen así. Pero falta una cosa, y bueno, hay que cerrar el cierre. Y ahí donde en ese momento me haya mordido alguna partecita. ¿Cierto? Entonces se miran al espejo, se lucen. Parezco una morcilla, que odio, ¿cierto? Más o menos eso es lo que expresan. Entonces, ¿qué sigue? El problema no fue, ya lo puso, normalmente esas telas ceden un poquito con el día, ¿sí? experiencia. Pero llegó la hora del almuerzo, había una celebración en la oficina, la tortica, la cosa, ya, quíteselo. Viene el mismo reto, pero para el esposo. Yo jalo. Sí, no, pero pues yo sé que esto nunca les ha pasado, sino que lo han visto en televisión. Entonces, jala, venga a ver, ¿qué es que usted no sabe? Tráigame esas tijeras. Y entonces, ¿qué pasa? Que por supuesto ese tipo de instrucciones van generando un condicionamiento negativo, ¿sí? Entonces, que sean primero pasos, pero digamos que, ¿cómo dijéramos? Suaves. No sé cómo decir esa palabra, cumplibles. ¿Cómo lo traducen? Alcanzables. Alcanzables, eso me encanta. Alcanzables, ¿sí? Y entonces, perfecto, porque si yo pongo una meta que es absolutamente imposible, pues lo único que va a llevar es una frustración, ¿sí? Y entonces va a ir donde el 16º médico, ¿sí? O el 16º médico para tratarlo. Entonces, ¿qué implica? Que esos momentos deben ser por pasos, esos procesos que se están haciendo deben ser por pasos, ¿sí? Si esos pasos los vamos haciendo, digamos que de manera consciente, la sensación que se tiene después de que se midió el pantalón y le sirvió, pero además pudo meter un dedito aquí, y wow, qué maravilla, esto ya come. Pues vea, 2 dedos, o sea, así. Entonces, ¿qué pasa? Ya ella se ve al espejo y dice, y como es un momento pico, dice, ¿cierto? Al espejo, ¿cierto? Y se siente, se empieza a reconocer ella misma otra vez. Y ese momento de reconocimiento es, obviamente, es un momento de motivación y de activación de todas esas sensaciones que tenían. Pero también resulta que hay momentos, digamos, para celebrar esos logros, pero también había momentos de caída, ¿sí? Un momento de caída, ahí por ejemplo en eso, estábamos llevando, primera cita, 132 kilos, doctor, hice gimnasio, no estoy comiendo harinas, los dulces usted me los quitó, se lo agradezco mucho, ¿sí? Pero tengo 2 kilos más. Entonces viene la explicación médica. Seguramente mientras has estado haciendo ejercicio, has ganado un poco de masa muscular. Y la masa muscular pesa. ¿Sí? ¿Seguro? Claro, seguro. Estoy convencida de eso. Es más, lo normal es que ahora en la próxima cita tú ya empieces a disminuir un poco. Porque ya aumentaste masa muscular, pero vas a empezar a quemar grasa. Puede ser. Se llama un momento de compasión, ¿no? Se llama un momento de compasión. Pero en ese momento, detrás de esa explicación, hubo una cosa que a ella le pareció lógica, se la creyó, y como el que cree, crea, empieza a conversar con su subconsciente.
yo tenía que aumentar un poquito, pero seguro que la próxima vez. Y resulta que, oh sorpresa, viene al mes y medio nuevamente y está pesando 128 kilos. ¡Ay, doctor! ¿Qué es esta felicidad? Yo no lo puedo creer, hacía rato que yo no llegaba. Y esto, ¿sí? Y empieza una cosa inconsciente que es la negación. Yo no sé por qué. Ella no dice, sí, realmente, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero no lo puedo creer significa estoy negando el logro que ya logré, valga la redundancia. Y entonces, ¿por qué negarlo? Porque, ya lo decíamos la otra vez, los momentos negativos son aproximadamente el 65% sobre un 35% de momentos positivos. Pero eso es como por vicio. Tendemos a grabar eso porque nuestro subconsciente nos conecta con lo negativo fácilmente. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos perdemos ahí y dejamos de obtener muchos más logros simple y llanamente porque decidimos pegarnos de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué cambiaría este panorama? Es la pregunta. ¿Cómo hacer que en lugar de este porcentaje y por ejemplo, los podamos invertir? ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo, para invertir eso? Por ejemplo, para invertir eso, uno puede cambiar actitudes frente a eso, ¿no? Claro. Y en lugar de decir, no lo puedo creer, puede decir, ¡wow! ¿Sí? Ustedes han visto cuando Nadal gana un partido, al final, en la última bola, y ustedes ven, a mí me impresiona eso, son 3 horas y media de juego y un juego súper extenuante, de pronto la última hora, de pronto, ¡ya! Sí, eso, sí. Y además con la raqueta, la bola en público, y eso es un signo grandote de me empoderé, ¿cierto? Y ese momento de empoderamiento es el momento del reconocimiento de los logros, y empieza aquí entonces una cosa fundamental. Esos logros valen la pena siempre y cuando despierten esto. Uno de los momentos que yo recuerdo también, ahí sí, en el otro extremo, complejos, duros, momentos difíciles pero edificantes, fue, ustedes saben que yo tengo un grupo de música y alguna vez, y por primera vez, decidimos presentarnos a un concurso de música en aquella época, ¿sí? Nunca habíamos cantado concursando, es decir, compitiendo, sino simplemente por el placer de hacerlo. Pero dijimos, bueno, vamos a ver qué tan buenos somos, ¿no? Y la verdad es que el grupo en esa época tenía muchísimos seguidores. Fuimos, esto es una cuña, ¿no? Espérate, fíjate, pero fuimos los primeros que hicimos un concierto ahí en la Villa de Urrá, que ustedes ven que ya se hicieron famosos. Y la Villa de Urrá estaba absolutamente repleta. Y eso fue un logro impresionante, además porque teníamos muchísimos amigos y mucha gente que estaba reconociendo, porque ganamos entre 33 grupos cuando nos presentamos esa primera vez a un concurso. Entonces, obviamente eso es un súper logro, ¿no? Para mí lo fue. Entonces venía este momento, el de los vínculos. Esos vínculos se logran siempre y cuando los socialicemos. O sea, ya participan otros de esos logros, ¿sí? Y obviamente la respuesta fue, claro, esto hay que celebrarlo. Cada uno de los integrantes del grupo se fue a celebrar con su familia, con sus amigos. Yo le toqué la puerta a mis mejores amigos, uno estaba enfermo, el otro tenía fiebre, el otro tenía examen al otro día, el otro... Y yo, que en ese momento me ufanaba de que tenía muchísimos amigos, no tuve con quién celebrar. Y eso para mí fue súper edificante, porque aprendí la importancia que era tener un amigo en un momento determinado. Y no solamente en los momentos de dolor, sino también en esos momentos de celebración, y que era fundamental definitivamente socializar con eso. Y entonces cuando ya logré obtener eso, miren, es un momento de pico, ¿no? Cuando yo logré hacer eso, yo pude haber tomado 2 decisiones. Una, depresión total. No tuve con quién celebrar. Cristina, usted no estaba por ahí cuando eso, yo no había visto la trapeadora que usé en el pelo, y entonces, sí, y se hubiera quedado ahí. O lo otro, hey,
esto fue un golpe grandote para el ego y una cosa ahí que me dijo, chévere, pero a lo mejor esos momentos hay que prefabricarlos, ¿sí? Y preparar una respuesta para el caso de una cosa que salga un poquito truncada, y ahí es donde surge la valentía. Y esa valentía es muy importante, porque la valentía generalmente primero es espontánea, ¿sí? Ese momento de valor surge así de un momento a otro, no digamos que fue hiper mega condicionado, no, uno sí puede practicar la valentía, pero posiblemente no fabricar el momento de valentía. Entonces, por ejemplo, bueno, si yo no tengo con quién celebrar, plan B, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? O si aquí cuando me hicieron el ascenso o cuando compré la casa no tengo cómo celebrar con alguien, ¿qué voy a hacer yo para celebrarlo? Porque lo puedo hacer conmigo mismo. ¿Qué tal si, por ejemplo, a ver, imagínense esta escena, esto va a sonar rarísimo. Ustedes son clientes de un superbanco, ¿sí? Y han sido clientes fieles de ese banco durante 10 años. Y resulta que ya tuvieron la oportunidad de por fin conseguir la casa, ¿sí? Normalmente, entonces, venga, le financiamos su casa y 70-30 y tal cosa, usted paga la cuota inicial en tanto tiempo y luego en cómodas cuotas mensuales usted va a pagar su crédito durante 10, 15, 20 años, ¿sí? Eso es un momento, sin duda, de mucha satisfacción, un momento de ascenso. Pero imagínense que en ese momento de ascenso ustedes recibieran una noticia del banco que les dice: te felicitamos, estamos súper orgullosos de tenerte como cliente nuestro y que hayas podido dar ese paso importante en tu vida. Como premio y a tu labor y a tu esfuerzo vamos a darte 3 meses de gracia antes de que empieces a pagar nuestro crédito. Claro, la sensación es esa. Eso es, ay, qué pereza, 3 meses, yo demorarme tanto, eso significa que mi préstamo lo va a tener que pagar 10 años y 3 meses más. No, generalmente uno en ese momento dice, wow, menos mal, porque ahora sí me puedo cuadrar y coger otra vez un poquito de ventajita. ¿Ah? A la gerente más bien, hombre, por Dios. Bueno, eso ya, bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que ese momento, fíjense lo que hizo el banco. Para el banco eso tendrá demasiada, será demasiado significativo en sus logros económicos. Pero ¿qué ocurre con ese cliente cuando le cuente ese a 10 amigos? Miren lo que me hizo el banco, no puedo creerlo, es que miren esto. Y en mi banco a mí nunca me han dado, es más, me cobraron ese mismo día los derechos de traspaso, entonces ahora yo me traspaso de banco, y sí, entonces viene un cambio completamente por un momento, ¿sí? Pero fabriquemos esos momentos, insisto, vayámonos al ascenso, ¿sí? Lo cambiaron, no, más complicado todavía. Primer día en la universidad. Momento significativo para todos, ¿o no? Uno cómo llega a la universidad el primer día. Es como cuando llega uno a la primaria a los 7 años, me llama la niña, soy de primero, estoy perdido. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, hagan de cuenta, uno llega a la universidad el primer día. ¿Qué empieza? Primero, se fija a lo mejor en un listado, me toca en el aula tal, ¿sí? Llega uno al aula por allá, entra y pucha, sin duda llegaron 40 primero que uno, eso no, buenas. Y no falta la primiparada. Llega uno de los de octavo, noveno semestre, medio barbado, con cara ya de señor. Saquen una hoja, por favor. Vamos a empezar clase. Esto es muy importante, pongámosle atención a los siguientes procesos. Por favor, describan ustedes en 3 pasos. Esto es real. Describan en 3 pasos el ciclo de Krebs de la célula. Es fundamental. El que no sepa eso, por favor, busque cómo matricularse en otra carrera. Creo que llegó al sitio que no era, está como reviviendo en el lugar equivocado.
Y por favor, entonces, empiecen a copiar. Tienen 5 minutos para hacer esa regrabación del ciclo de Krebs de la célula. Ciclo de Krebs. ATP, ADP. Cuando me cayó en matrícula. Bueno, no, mi papá ni mi mamá. Ciclo de Krebs. Bueno, entonces, ciclo de Krebs. Cuando uno menos piensa, están todos. Y en esa sale el profe. Y claro, empieza ahí, decime cómo es el ciclo de Krebs. Y uno dice, hombre, ATP, ¿sí? Y el otro ADP, adenosintrifosfato, no sé qué. Y el otro, Y al rato, si llega el profesor. Buenos días, bienvenidos a la Facultad de Medicina. Ustedes son muy bienvenidos. Todo el mundo se empieza a mirar y hay uno que dice, se atreve, porque hay gente que es más valiente. Y dice, esto es mucho. ¿Sí? Más o menos implica, ustedes saben que, pero es un momento que nos, sin duda, nos cambió la vida a todos. Porque primer día en la universidad, qué satisfacción tan grandota. ¿Qué tal si ese momento que va precedido de tensión, ansiedad, angustia, Desesperación. ¿De qué? ¿De qué? Ansiedad, angustia y desesperación. Ah, bueno, la canción está bien, ansiedad, angustia y desesperación. Y desesperación, sí, está bien. Entonces, ¿qué tal si eso lo fuera cambiando esa universidad y en lugar de eso, es el primer día de clases, citaran a los alumnos nuevos a un desayuno de integración? Por decir algo, estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Y resulta que llegamos a la universidad, nos vemos en el salón tal, todos los primíparos, por favor, allá, llegan, están en un ambiente de desayuno, a lo mejor tipo buffet, lo que sea, o los reciben como debería ser, y en ese momento llega el rector o el decano a decirles, estamos muy contentos de que estén ustedes haciendo parte ya de nuestro nuevo grupo en la universidad. Estamos orgullosos de que hayan logrado esto y por supuesto bienvenidos a esto que seguramente va a ser su casa durante mucho tiempo y esperamos que obtengan muchos logros para bien de ustedes y de nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y entonces después de una cosa como eso, el hielo se rompió, hubo tiempo mientras tanto de hablar con el otro, ¿te gustan las papas? ¿De dónde saliste? ¿O de qué colegio viniste? ¿Sí? Y empezamos a hacer esto, los vínculos que decíamos ahorita. Pero esos vínculos son el soporte, son las redes de soporte, absolutamente fundamentales en un momento decisivo. Pongan cualquiera de todos esos ejemplos que ustedes pusieron acá como momentos importantes. Pongámoslo en el momento también complejo, el del dolor. ¿Qué pasa? A ver, ese momento es tan complejo que a veces se pone más nervioso el que llega al velorio, por ejemplo, que el que está sufriendo el proceso en carne propia, digámoslo así. No se me olvida jamás una expresión de un primo mío el día que se murió mi mamá. Estábamos en el velorio y de pronto él llega todo ansioso, hombre, felicitaciones, no, pero se le soltó felicitaciones. Entonces yo no sabía si consolarlo a él o que él me consolara a mí, pero imagínense cómo son esos momentos y cómo los hemos dramatizado. Felicitaciones. ¿Sí? ¿Qué tal si le pintamos ese momento distinto? A ver, ¿cómo nos ocurre que podamos hacerlo? O sea, no con lo clásico. Lo siento mucho, me solidarizo contigo, con tu dolor, todas esas cosas. ¿Qué otra cosa ponerle para cambiar ese panorama? No, es que... Primero, hagan preguntas abiertas. Esto es un absurdo, pero cambia por completo la forma de visualizar el proceso. En lugar de decir, lo siento mucho, porque todo el mundo está diciendo lo siento mucho, pum, 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 pum. ¿Cómo te sientes? Uno sabe cómo se siente. Eso es casi que absurdo. Pero el solo hecho de hacer una pregunta abierta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
eso solo le permite al otro sacar una expresión distinta y decir, no, bien, esto es duro, pero vamos, claro, vamos a ir adelante. Y a alguien se le ocurre, qué rico, qué bueno, qué maravilla que en lugar de hacerle un homenaje a la muerte, le hagas un homenaje a la vida. Y cada que puedas recordar a esta persona, yo te juro, no voy a ser capaz de recordarla sin esa sonrisa tan maravillosa que tenía. Eso fue lo mejor que nos dejó. Entonces ya el panorama cambia, ya no es el drama total, una cosa desgarradora del plexo solar, sino que es el acompañamiento solidario del corazón que te está diciendo, estoy contigo, ¿sí? Inclusive, ¿por qué no? Una sonrisa, ¿sí? Ese sentimiento de aprobación, de yo sé que sí, está haciendo que el otro suspire de otra manera. Ya no es así, sino sí, vamos para adelante, ¿sí? Y entonces cambia por completo el panorama. Entonces la gran tarea que tenemos es, insisto, esa frase a mí me encantó, la que pusimos en ese escrito, bueno, no de esta parte, pero pintar ese lienzo en blanco, dándole colorido con nuestras vidas, dándole colorido con los momentos. ¿Y qué tal si a partir de este momento decidiéramos empezar a pintar no solo nuestros propios momentos, sino los momentos de los otros? Alguien obtiene un logro en esa empresa y son 10 en el equipo. Es frecuente, hey, felicitaciones, bacano, punto, ya. Pero hay uno que dice, wow, esto es lo máximo, yo te dije que ibas a hacer. Este momento inmediatamente quedó grabado no solo en la retina de él, sino en todo su subconsciente, que dijo, pero además le está diciendo, somos un equipo, porque si yo me alegro por tus logros, significa pertenecemos al mismo equipo. No habrá otro que falte por ahí que está diciendo, ese puesto era para mí. Hey, felicitaciones. Y por supuesto la lectura es otra, ¿sí? Y entonces ya queda otro reto, porque ese que hizo el camino de ascenso tiene un reto mayor, es demostrar que realmente está a la altura de ese puesto. Y es posible que si la nobleza lo acompaña y a lo mejor el otro merecía el puesto también, vaya y le diga, hermano, yo creo que tú también merecías este puesto y seguramente que lo vas a lograr y yo voy a estar acá para ayudarte y te agradezco mucho si estás conmigo en lo que voy a empezar, porque esto para mí es nuevo y necesito el apoyo de todos ustedes. Ya les está diciendo, me importan, ¿sí? Me importan, ese reconocimiento es muy importante. Miren, esto es real también. Cuando le preguntan a un grupo de jefes qué tal es el reconocimiento para sus empleados, el 80% dicen, yo reconozco adecuadamente a mis empleados. O sea, les hago el reconocimiento. Pero la percepción de los empleados es de que apenas el 20% percibe que su jefe está reconociendo lo que él hace. Miren las distancias tan grandotas, 80-20, ¿sí? Y esto es en estudios grandotes, no es un estudio de garaje, sino estudios significativos. ¿Qué implicaría si realmente el otro se sintiera verdaderamente reconocido? ¿Qué implicaría si detrás de ese momento hay una oportunidad maravillosa para decir, se puede, somos capaces y somos grupo? Lo propio, ya para no irnos muy lejos, ir cerrando aquí, ocurre en el nivel individual y personal, ¿sí? ¿Qué pasa si una célula que está por allá distante, en el vaso, o en el hígado, o en los riñones, reconoce a satisfacción el ejercicio que hizo otra célula? Por ejemplo, ese corazón para bombear desde el músculo cardíaco toda esa sangre que era necesaria para que se irrigara ese riñón, o ese pulmón, o ese vaso, o ese hígado, que entonces se identifican como una integridad mayor y se identifican haciendo parte de un todo mayor. Si solamente se identifican como haciendo parte de un todo mayor, entonces ya saben que tienen una responsabilidad también mayor, porque la responsabilidad ya los trasciende como individuos y entonces identifican que es una responsabilidad global. Y cuando eso ocurre, entonces esa celulita está entendiendo que cuando ya no cumple la función, lo más prudente por el bienestar del grupo es, me retiro de aquí y
simplemente ocurre lo que ustedes ya conocen como el fenómeno de la apoptosis celular, que es cuando la célula decide autosacrificarse para un bien mayor. Pero esas células toman sus propias determinaciones o las toman a través de mi cerebro. Las toman a través de todos los cerebros periféricos, que son todas las células. Es decir, hay un cerebro central, pero hay muchos trillones de cerebros periféricos que están, por supuesto, sincronizados y sintonizados con un cerebro mayor, pero que tienen clarísimamente enfrente la función que deben desempeñar. Cuando ya no se reconocen en esa función, una de dos: o se sacrifican, que sería lo más adecuado, o simplemente empiezan a ocupar espacios que no deberían, y entonces es cuando empiezan a hacer las degeneraciones celulares. Entonces sería con mi alegría genuina que esas células estuvieran siempre en armonía. Es muy probable. Si estás fabricando momentos de chispa, si estás fabricando esos momentos de verdadero ascenso, estás haciendo un camino que facilita enormemente el buen funcionamiento de todo tu cuerpo. Por eso decimos que el cuerpo finalmente es una caricatura de lo que estamos viviendo interiormente. Y por eso todas esas emociones que estábamos cultivando van a generar cambios significativos a nivel de nuestro cuerpo físico. Desde el aspecto externo, digámoslo así, la fachada, ese que rebajó los 4 kilos o sí, hasta cosas mucho más complejas, como por ejemplo esa paciente que viene con una artrosis severa, una artritis degenerativa severa, con inflamaciones articulares múltiples, tomando todos los esteroides y metrotexantes y cosas que ustedes quieran, y sin embargo casi que absolutamente limitada para entrar a un consultorio. Y cuando tú le explicas, mira, esto viene desde que tal cosa ocurrió, porque a lo mejor no elaboraste adecuadamente este proceso y debes empezar a enfrentar eso, y ella dice: wow, yo no había pensado en eso, y como que cae en cuenta: sí, doctor, usted tiene razón, sabe que yo no me había puesto a mirar eso, pero tiene razón, eso empezó desde ese suceso que estamos diciendo, y yo creo que yo puedo cambiar la manera en que yo viví ese momento, o a lo mejor el médico le tiene que ayudar con otras técnicas y recolectar informaciones y cambiar ese sistema de creencias, y el resultado es que 2 meses después llega una paciente completamente renovada: mire cómo estoy viviendo, doctor, me siento feliz, pero eso además hace que todas las demás células se contagien, porque resulta que la valentía es contagiosa, ¿sí? Hay una experiencia muy especial que hacen con un grupo de gente a la que le ponen una tarjeta de color acá, y es una tarjeta de color rojo, y el grupo es de 20 personas, pero le preguntan a las primeras 3 que están infiltradas a propósito en el estudio de qué color ven la tarjeta, y el primero dice: claro, es naranja, y el segundo dice naranja, y el tercero dice naranja, el cuarto, que ya no es de los infiltrados, dice naranja. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a llevar la contraria a los que yo no voy a hacer ridículo, aquí la puede estar viendo roja, pero dice naranja, ¿sí? Sin embargo, si alguien por allá al 7º turno dice: me da pena con usted, pues yo la veo roja, entonces ahí sí se envalentona: no, yo también, y ustedes son daltónicos o alguna cantidad de decir entre ellos: no, roja, y ahí sí, porque la valentía es contagiosa, ¿sí? Y si alguien tuvo el valor de decir esto se hace así, es muy probable que otro diga: sí, esto se hace así. Por eso tienen efecto las cosas cuando son grupales, porque esa fuerza grupal es infinitamente mayor a la fuerza individual. Por eso tienen efectos como una meditación que hacemos al final, para que hagamos, por ejemplo, una sanación por alguien y ocurren cosas maravillosas, por ejemplo, una recuperación que uno no contaba y que sin embargo se dio, y ahí sigue vivita y coleando, y además coleando. Entonces, y vemos esto como una muestra fehaciente de que esa fuerza grupal es mucho más poderosa que la fuerza individual. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Bueno, vamos a meditar entonces.